Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, una situación que ha generado un auténtico torbellino de emociones y especulaciones en el mundo del espectáculo. Y es que vamos a desgranar un mensaje que ha causado un impacto tremendo, un mensaje que proviene de una figura muy importante en la vida de uno de nuestros actores favoritos, la madre de Can Yaman. Si están escuchando bien, vamos a hablar del contundente mensaje de Gulden Yaman dirigido nada más y nada menos que a Demet Özdemir. Prepárense porque esto promete ser intenso, revelador y sobre todo, muy intrigante. Si aún no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo, activen esa campanita para no perderse ninguna de nuestras novedades. ¡Vamos allá! Todos conocemos la historia de amor que cautivó a millones, la química innegable entre Can Yaman y Demet Özdemir en la serie Erkenci. Fue una relación que traspasó la pantalla, y aunque se mantuvo en un halo de misterio durante un tiempo, las pistas, los rumores y las confirmaciones puntuales hicieron que la audiencia se volcara en ellos. Can y Demet se convirtieron en la pareja del momento, y su supuesto romance acaparó portadas y portadas de revistas, generando un seguimiento masivo de fans que adoraban verlos juntos, tanto en la ficción como en la vida real. Las redes sociales ardían con cada interacción, cada gesto, cada aparición pública. La energía que desprendían era palpable y para muchos representaban el cuento de hadas moderno que tanto anhelábamos ver. Sin embargo, como suele suceder en este mundo tan efímero y a menudo implacable del estrellato, las cosas no siempre duran para siempre. La relación, que para muchos parecía tan sólida como una roca, llegó a su fin, dejando un vacío y una oleada de preguntas sin respuesta. Las razones de la ruptura nunca se explicaron del todo claramente, alimentando aún más el morbo y la especulación. Hubo muchas teorías, muchos susurros, pero nada concluyente. Y es precisamente en medio de este silencio y esta incertidumbre donde entra en juego un nuevo protagonista, una figura que hasta ahora se mantenía en un segundo plano, pero que de repente ha alzado la voz con una fuerza sorprendente: Gulden Yaman, la madre de Can. La señora Yaman, hasta ahora una figura discreta, alejada del foco mediático, decidió romper su silencio y enviar un mensaje directo, un mensaje que ha resonado con una fuerza inesperada y que va dirigido explícitamente a Demet Özdemir. Imaginen la sorpresa de todos al ver que la madre del actor, a quien muchos veían como un apoyo incondicional para su hijo, tomaba una postura tan firme y pública. El contenido de este mensaje ha sido objeto de análisis y debate en todos los rincones de Internet, y hoy, aquí, vamos a intentar desgranar su significado, su posible intención y el impacto que ha tenido. Este mensaje, según lo que hemos podido recopilar de diversas fuentes y las reacciones que ha generado, no es precisamente un simple saludo o una nota de despedida amistosa. Se percibe como un comunicado cargado de emoción, quizás de decepción, y sobre todo, de una advertencia o una clara indicación de límites. Gulden Yaman, al parecer, no se guardó nada. Y es que cuando una madre habla así, y más aún, cuando esa madre es la progenitora de una estrella de la fama de Can Yaman, las palabras adquieren un peso especial. ¿Qué podría haber motivado a la señora Yaman a hacer esto? Las especulaciones son múltiples. Podría tratarse de una defensa férrea de su hijo, de proteger su imagen o su bienestar emocional después de la ruptura. Tal vez sintió que Demet Özdemir no actuó de la manera correcta, o que hubo situaciones que afectaron negativamente a Can. O quizás, y esto es solo una idea, la señora Yaman tiene una visión muy particular de lo que implica una relación, y sentía la necesidad de expresar su desaprobación ante ciertas actitudes o comportamientos que observó. Se dice que el mensaje contenía frases bastante directas, que no dejaban lugar a dudas sobre su destinataria y su propósito. Algunas de las interpretaciones sugieren que Gulden Yaman podría haber estado expresando su descontento con la forma en que Demet supuestamente manejó el fin de la relación, o quizás con su comportamiento posterior. Es posible que haya querido dejar claro que a partir de ahora, su hijo merece respeto y tranquilidad, y que no tolerará ningún tipo de especulación o acoso público hacia él. Piénsenlo por un momento, una madre que ve a su hijo sufrir o que no aprueba la forma en que se han desarrollado las cosas, naturalmente querrá intervenir, proteger y poner las cosas en su sitio. Este tipo de intervenciones de las figuras familiares de los famosos siempre generan un gran revuelo. Por un lado, tenemos a los fans incondicionales de Can, que seguramente verán en este mensaje una validación de sus sentimientos y una muestra del amor protector de su madre.
Por otro lado, estarán los seguidores de Demet, quienes quizás sientan que la señora Yaman está siendo injusta o que se está entrometiendo en asuntos privados. Y luego está el público general, fascinado por el drama, por las entrelíneas, por lo que se puede leer entre líneas. Lo intrigante de este asunto es cómo un mensaje privado, o que se percibe como tal, pueda llegar al conocimiento público y generar tanto impacto. ¿Fue una filtración intencionada? ¿Un desliz? ¿O quizás una estrategia para enviar un mensaje claro y directo a Demet, sin necesidad de confrontación directa? La verdad es que en el mundo de la fama, nada es casualidad, y cada movimiento suele tener una repercusión. Detengámonos a pensar en las posibles implicaciones de este mensaje. Si la señora Yaman ha hablado tan abiertamente, es probable que haya razones de peso. Podría ser que la relación haya terminado en términos no tan amistosos como se pensaba, o que hayan existido malentendidos que hayan escalado a un punto crítico. La intervención de una madre, especialmente una que es percibida como protectora y fuerte, puede ser una señal de que la situación es más seria de lo que aparenta. Para Demet Özdemir, este mensaje sin duda debe ser una situación incómoda, por decirlo menos. Si bien ella es una figura pública con su propia trayectoria y su propia base de fans, enfrentarse a la madre de una expareja, y con un mensaje tan directo, no es algo que se tome a la ligera. Podría sentirse juzgada, atacada o incomprendida. Y es ahí donde entra en juego la interpretación de los hechos, la empatía y la capacidad de ver las diferentes perspectivas. Lo que sí está claro es que el mensaje de Güldem Yaman ha puesto de manifiesto la complejidad de las relaciones en el mundo del espectáculo. No se trata solo de la química en pantalla o de los romances que capturan nuestra atención. Hay familias involucradas, hay emociones reales y a veces esas emociones se expresan de maneras inesperadas y contundentes. Imaginen la escena. La madre de Khan, preocupada por su hijo, decide que es hora de hablar. Sus palabras, cargadas de la experiencia de una madre, van dirigidas a la persona que en su momento formó parte de la vida de su hijo de una manera tan significativa. Este mensaje no es solo una declaración, es una declaración de intenciones, un posicionamiento y quizás un intento de cerrar un capítulo o de marcar un antes y un después. En este punto es importante recordar que aunque amamos especular y debatir sobre la vida de nuestros famosos favoritos, también debemos ser conscientes de que detrás de cada figura pública hay una persona con sus propios sentimientos y su propia privacidad. Sin embargo, cuando esa privacidad se ve entrelazada con un drama público, es natural que la audiencia quiera saber más. El mensaje de Güldem Yaman a Demet Özdemir nos recuerda que las relaciones, incluso las que parecen idílicas, pueden tener sus altibajos, sus complicaciones y sus capítulos no contados. Y a veces son las figuras más inesperadas, como las madres, quienes nos dan las pistas más reveladoras, o las señales más claras de lo que realmente está sucediendo detrás de las cámaras. Este evento ha servido para reavivar la conversación sobre la relación pasada de Khan y Demet, pero también para poner de relieve la influencia y la importancia de las familias en la vida de los famosos. La señora Yaman, al alzar la voz, ha demostrado que las madres, sin importar la fama de sus hijos, seguirán siendo un pilar fundamental, y que su opinión y su protección son invaluables. En definitiva, el fuerte mensaje de Güldem Yaman a Demet Özdemir es mucho más que un simple rumor. Es una ventana a las complejas dinámicas familiares y personales que rodean a las celebridades. Nos invita a reflexionar sobre las diferentes facetas de las relaciones humanas, sobre la protección que brindan las madres y sobre cómo, en el mundo del espectáculo, incluso los mensajes privados pueden convertirse en temas de conversación global. Ha sido un episodio fascinante, ¿no creen? Y así, mis queridos amigos, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Hemos desgranado este impactante mensaje de Güldem Yaman a Demet Özdemir, explorando sus posibles significados y las emociones que ha desatado. Hemos visto cómo un comentario o un mensaje puede tener un eco tan grande en el mundo de la farándula, y cómo las familias juegan un papel crucial en las vidas de las estrellas. Espero que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre este mensaje? ¿Creen que Güldem Yaman actuó correctamente? ¿Qué creen que pudo haber sido la verdadera razón detrás de sus palabras? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo y quieren que sigamos trayéndoles el mejor contenido sobre el mundo del entretenimiento, no olviden en darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho,
suscríbanse a nuestro canal y activen esa campanita para que les lleguen todas las notificaciones. Nos vemos en el próximo vídeo con más intriga, más análisis y mucha más pasión por las historias que nos cautivan. Hasta pronto.